Informado y perfectamente al día de las circunstancias que rodean el problema argentino, de la situación que vive la República, deseo llegar a todos los compañeros peronistas con el consejo de mi experiencia, que lejos de intervenir en las rencillas internas del movimiento, lleva la finalidad de instar una vez más hacia la unidad y solidaridad indispensable. Sin un movimiento organizado, preparado y conducido apropiadamente, no conseguiremos gravitar como corresponde a nuestra influencia en las soluciones futuras. Sin esa gravitación, tampoco podrá hacerlo en forma que el pueblo tenga nada que agradecer, porque por lo que se ve, las cosas no marchan adecuadamente. Si la dictadura militar se ha deteriorado en una acción de gobierno inoperante, que no solo demuestra incapacidad para gobernar y falta de orientación básica hacia fines constructivos en lo político, en lo social y en lo económico, no es menos grave para los destinos del país su acción internacional que nos somete a las exigencias del imperialismo. Todo esto conforma una situación alarmantemente peligrosa si se tiene en cuenta que el actual estado de la población argentina, con su pueblo sometido a una presión gubernamental que utiliza la corrupción en escala jamás conocida y empeñada en lograr designios políticos y sociales en pugna con los sentimientos y aspiraciones populares, con las Fuerzas Armadas respaldando una situación en la que ni ella misma ya cree, con las fuerzas políticas francamente opuestas a los inciertos designios de una revolución argentina que a más de 2 años de iniciada todavía está en veremos, con una amenaza permanente de golpe de Estado provocada por la impaciencia, los intereses o las ambiciones en pugna, con una situación económica en franca decadencia y a la que todos predicen su fracaso, y una situación social de fin al caos, provocado más por la acción inconsulta de los organismos de Estado que por los hechos que la mala situación general produce. Frente a este panorama, lava, alentador, el movimiento peronista, como una base popular poderosa y unida doctrinariamente detrás de las banderas del justicialismo, cuando sus enemigos comienzan a estar de vuelta, con todo a su favor, no acierta a organizarse institucionalmente en forma de poder enfrentar el problema del futuro inmediato con una fuerza preparada y conducida, porque sus dirigentes son abstraídos en pequeñas acciones deplorablemente realizadas en perjuicio de la acción de conjunto, se interesan más en sus cuestiones y ambiciones personales que en la suerte de la República y los ideales del movimiento peronista. El Comando Superior ha contemplado con pena una nueva frustración en el intento de lograr una organización apropiada que permita al peronismo una actuación coherente, con unidad de concepción y de acción. Ha sido preciso, en consecuencia, tomar las medidas indispensables para lograrlo. Desde hace ya casi 2 años, el Comando Táctico viene actuando sin que se haya notado el efecto de la dirección unipersonal, como no sean nuevos conflictos cada vez más negativos entre los dirigentes. Es por ello que el Comando Superior, después de considerar la situación, ha decidido encargar al delegado del Comando Superior, doctor Jerónimo Remolino, la organización del movimiento, con toda la responsabilidad, pero también con toda la autoridad necesaria para defender esa responsabilidad. Él inviste la autoridad del Comando Superior que por delegación se le ha acordado en forma integral. El Comando Superior Peronista
peronistas, y especialmente en sus cuadros dirigentes, ha creído indispensable disponer allí de una autoridad máxima que lo represente, porque las necesidades de una construcción imponen la existencia real de una dirección en el propio teatro de operaciones, que pueda disponer oportunamente las medidas orgánico-funcionales necesarias para una acción congruente de todas las fuerzas, como la de una conducción adaptada a las necesidades de una lucha de conjunto. Es así que cada peronista debe saber que su acción personal y como dirigente no puede estar ligada sino a la autoridad del delegado y a la de las autoridades partidarias que emergen de sus disposiciones orgánicas. Toda otra manera de sentirse peronista está opuesta a los designios del peronismo y debe ser sancionada como corresponde en cada caso, porque es preciso que una vez por todas termine la anarquía provocada por los que, defendiendo intereses parciales no siempre confesables, hacen imposible la conducción del movimiento con unidad y acción. Es preciso que los dirigentes sepan que de ahora en adelante el Comando Superior prefiere quedarse sin dirigentes que seguir luchando con la anarquía que muchos de ellos provocan con su falta de grandeza y desprendimiento. El Comando Superior peronista no ha actuado nunca en forma discrecional, sino adaptado a las necesidades que su misión dentro del movimiento le fijan y le han impuesto. Su misión de mantener la unidad del peronismo ha podido ser cumplida en la masa, no así en los cuadros de dirigentes de conducción y encuadramiento, porque en ellos ha pesado más el interés personal o de círculo que las conveniencias de conjunto. Es preciso que esta falla se corrija, aunque para ello sea preciso tomar medidas drásticas con los culpables directos de tales anomalías. Es en ese concepto que el señor delegado del Comando Superior peronista ha sido investido de la autoridad correspondiente para tomar toda clase de medidas que de una manera efectiva terminen con la falta de disciplina que ocasionan la desobediencia permanente de los organismos o de los órganos que la componen. Es preciso que los dirigentes políticos de conducción como de encuadramiento se enlacen de inmediato con las autoridades que surjan de la presente reorganización, sin diferencia de grupos, círculos o tendencias, porque solo un movimiento que prescinda de tales superficialidades puede integrarse como corresponde. Nosotros no somos un partido político, sino un movimiento nacional en el que caben no solo todos los argentinos, sino también las numerosas tendencias que puedan convivir dentro de nuestra ideología y nuestra doctrina. Es claro que lo único que no cabe en ello es la traición. A menudo se orquesta con diversos pretextos y simulaciones que nos han sido dados contemplar en muchas ocasiones. Por eso es preciso terminar de una vez con la traición disimulada con el rótulo peronista, y para ello no queda otro remedio que alejar a los traidores por el medio que sea. Nuestro movimiento se ha articulado desde su fundación en tres ramas principales: la rama política masculina, la rama política femenina y la rama sindical. Estas tres ramas se han unido en los organismos de conducción en distintas proporciones según las circunstancias. Hasta ahora la conducción se ha realizado alternativamente por la rama política y la rama sindical. Cuando la rama política fracasó, fue reemplazada por la sindical siguiendo la costumbre de investir con el mando a los que triunfan y no a los que fracasan. En las actuales circunstancias, el fracaso de la rama sindical y su falta de unidad hacen imperativa la necesidad de que los dirigentes políticos tomen la conducción. En las actuales circunstancias, ante la posición de algunos dirigentes sindicales, todo aconseja dejarlos de lado para constituir el comando táctico con dirigentes políticos.
En esta forma se quitará toda acción a los dirigentes sindicales en el peronismo y los malos dirigentes sindicales quedarán reducidos a su única expresión representativa, la gremial. Pero, como también hay dirigentes sindicales que han evidenciado su peronismo sincero y leal, no podemos dejarlos a ellos de lado, pero será todo el peronismo el que los apoye. Y como es preciso que en la organización de un comando táctico la rama sindical esté representada, nada mejor que incorporar al comando a los dirigentes sindicales designados por la Confederación General del Trabajo que en la emergencia se han colocado en posición peronista. La mejor sanción para los que defeccionaron es que en el futuro queden fuera de todo organismo peronista de conducción, si es preciso, con la correspondiente declaración al respecto. No se me escapa que algunos dirigentes traicionan al movimiento usando el peronismo, que simulan pero que no sienten ni practican. Pero los hechos son demasiado elocuentes como para que puedan seguir engañando. Sin embargo, la confusión creada por estos agentes de provocación al servicio de la dictadura militar que utiliza la corrupción como medio para dominar, hace que todos actúen en un tembladeral donde nadie consiga hacer pie. Los dirigentes obreros actúan normalmente en ese terreno porque un gran número de ellos no son fieles ni a su misión ni a sus compañeros. Así es todo incertidumbre y duda. Los secretariados sindicales compuestos por dirigentes comunes actúan corporativamente, pero influenciados por los grupos de presión que accionan en el campo sindical con los más variada naturaleza, sin que escape a ellos hasta el soborno y la intimidación. En estas condiciones, nadie puede saber a priori lo que el otro hará. Por eso la conducción política del movimiento ha de mantenerse siempre en situación de gravitar, pero no de dirigir. Ellos han de ser los propios artífices de ese quehacer, porque así se los obliga a luchar. De lo contrario, todos escudarán en la protección de una consulta y dejarán las cosas a los demás con graves perjuicios para la lucha que es menester empeñar si se quiere triunfar. Dentro de estas circunstancias hay mucho que hacer, siempre que la pelea la realicen las organizaciones sindicales, que deben ser apoyadas por la totalidad del peronismo, pero solo aquellas que respondan a nuestros objetivos y no a los que simulando tratan de sacar ventajas personales o del círculo traicionando al movimiento y a su clase. Dentro de este cuadro de la situación, debe quedar bien claro que el peronismo apoya a las organizaciones colocadas en la posición del movimiento, es decir, en la oposición a la dictadura y sus designios. Considera como traidores a los colaboracionistas en cualesquiera de sus formas, porque no solo han roto la unidad sindical, sino que también se han puesto al servicio de la injusticia, la arbitrariedad y la entrega del país, con el agravante de que al hacerlo se han declarado enemigos de las organizaciones atropelladas por la dictadura y convalidan con su actitud la ignominiosa condena de compañeros dirigentes cuyo único delito ha sido defender los intereses de sus asociados y tal vez haber creído sinceros a los simuladores que nos inclinaron a una mala causa y que luego cuando debieron arremangarse se le dio lo que sabemos. Este es el último intento de una organización integral del movimiento peronista. Los que realmente sirven al peronismo deben ser los más interesados en llevarlo adelante. Para lograrlo acabadamente es preciso que cada uno de nosotros obremos con la mayor grandeza y la más amplia comprensión, descartando todo otro sentido de disociación, para que
decidir centralizadamente y ejecutar descentralizadamente, lo que impone estar capacitado para hacerlo, no solo en los órganos de la conducción, sino también en los de ejecución de las tareas, como disponer de medios de comunicación que permitan mantener el enlace permanente, eficiente y seguro. Solo así se puede lograr una conducción de conjunto apropiada a las necesidades de una lucha, máxime cuando las circunstancias son tan variadas como las que se están soportando en el país en manos de la dictadura discrecional. No es menos importante que todo lo anterior la necesidad de asegurarse la lealtad de todos los componentes de los organismos de conducción y encuadramiento de la masa peronista. Hemos podido comprobar en estos últimos 12 años que la hipocresía y la simulación de algunos dirigentes han neutralizado mucho de nuestros esfuerzos y hasta se ha podido constatar elocuentemente la falsedad de muchas posiciones aparentemente peronistas, pero que en el fondo estaban entregados a la acción de nuestros enemigos, ya sea por ambiciones como ocurrió en Mendoza o por verdaderos sobornos como está ocurriendo en la actualidad con los dirigentes sindicales colaboracionistas. Es claro que los remedios a los grandes males han de ser apropiados. Y eso aconseja emplear no solo la inteligencia y la habilidad, sino también la energía cuando sea preciso, pensando que a la víbora se las mata de cualquier manera. Finalmente, deseo hacer llegar a todos los compañeros peronistas mi exhortación más firme para que todos los que estén en el camino antes indicado se persuadan de la necesidad imprescindible de que todos nos pongamos a las tareas mencionadas con la firme decisión de alcanzar una organización que presuponga la posibilidad de una conducción indispensable. La palabra de orden ha de ser ahora organización y todos han de ponerse en la tarea de lograrla. Sin esa organización será inútil que sigamos soñando con una acción que no podremos realizar. Es lamentable y peligrosa la situación en que nos encontramos como consecuencia de nuestros propios errores y de una falta de grandeza inexplicable en el horizonte directivo que nos ha estado llevando a acciones parciales, cuando no antagónicas, que anularon todo esfuerzo de conjunto, sin el cual nada lograremos en medio del caos que ya comienza a reinar en todos los estamentos nacionales. Un gran abrazo para todos los compañeros. Perón decía esto en 1968, cuando en el sindicalismo había nacido la idea de hacer el peronismo sin Perón, en algún sector, no muy numeroso, pero un sector importante, y en ese año hizo llegar esto que ustedes acaban de escuchar, que obviamente llegaba en cintas, como se hacía en aquella época, 4 años antes del regreso, que se conmemoraba, o que se conmemora hoy, al rescatar 34 años de historia de aquel día que Perón pisó por primera vez la tierra después del exilio. Vale la pena escucharlo, valió la pena escucharlo, porque obviamente allí se encuadraba lo que estaba pasando en la Argentina. Es decir, esto no es nuevo en el peronismo, ha pasado casi siempre, donde algunos dirigentes, superando la barrera de los tiempos, se creen que están para recibir ellos los favores y no la representación de la masa popular. Perón, con dolor en esa charla que hacía para hacer llegar sus cintas de Madrid, explicaba lo que estaba ocurriendo y habló de Mendoza. En Mendoza, Cerú García encabezaba la porción, digamos, que hablaban de peronismo sin Perón. Para hacer peronismo hay que hacerlo sin Perón. Para salvar a Perón hay que estar en contra de Perón. Esto más o menos era la síntesis. Y Perón apoyaba a Corbalán Nanclares para que no quedaran dudas. Fíjense ustedes en qué jaque estaba en ese momento la conducción del peronismo. Tuvo que mandar a su tercera esposa, María Estela Martínez, que vino con instrucciones justamente del apoyo a Corbalán Nanclares. La división del peronismo permitió que ganara la UCRI en Mendoza, pero de todas formas allí se planteó la batalla. Bandor y la gente que lo seguía, que era un poco el peronismo sin Perón, vieron que se venía otro tipo de acción. Tiempo después, Bandor iba a morir en un atentado guerrillero y nunca habrá quedado muy bien
cuál fue la relación final entre Bandor y Perón. Dicen que Bandor fue muy preocupado a verlo a Madrid y Perón le dijo, mire, usted se ha equivocado, y se ha equivocado de tal forma que si no lo matan de un lado lo van a matar del otro, teniendo en cuenta que no se podía atender los dos teléfonos a la vez. Bandor fue un dirigente metalúrgico que tenía notable influencia en aquellos tiempos y que había creído en algún canto de sirena que por allí le contaban de que Perón no iba a regresar nunca, y se habían dado entonces a la tarea de construir una especie de puente. No hay que olvidarse que después de la caída de Ilia, en el gobierno de Onganía, asistieron justamente algunos dirigentes sindicales a la asunción de Onganía como presidente de la República. Esto, no muy difundido, no muy conocido, dio después la pauta para que dentro de la tendencia revolucionaria empezaran con aquello de la burocracia sindical. Después Perón, cuando regresa y cuando echa a los montoneros de la plaza, tiene que recomponer su situación con el movimiento sindical y dice a aquellos dirigentes sabios y prudentes. Seguramente no se refería a los que quisieron hacer peronismo sin Perón, se referiría a otros. Pero es justo y es honesto que escuchemos todas las campanas para saber que al propio Perón lo estaban discutiendo los peronistas. Así no fue después de tanta prédica y de tanta insistencia, y sobre todo después de tanta demostración de afecto al pueblo argentino, había quienes desde la conducción del peronismo lo seguían poniendo en duda.